Hola, hola, ¿qué tal amigos de Mundo Holístico? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo muy contenta porque estamos estrenando, bueno, pues nueva imagen, espero que les guste, que sea interesante todos los temas que vamos a seguir viendo. Eso sí, vamos a ir también mejorando de acuerdo a sus recomendaciones, de acuerdo a sus solicitudes de los temas que también quieren escuchar. Bueno, pues el día de ahora tenemos un tema que posiblemente te llame más la atención que otros, porque tiene que ver con algo conocido como actos fallidos. ¿Tú sabes lo que son los actos fallidos? Es decir, que alguna vez estás hablando con alguien y de repente te equivocas y dices una cosa por otra, ¿te ha pasado? O que de repente alguien te encarga algo muy importante y te dice: "Por favor, no te vayas a olvidar de traerme esto". No, no, no se me olvida. Llegas y se me olvidó, ¿no? Todo este tipo de situaciones que sí van pasando de repente y que, bueno, algo quieren decir. A eso se le denomina actos fallidos. También tiene otro nombre, manifestaciones del inconsciente. Creo que se oye más interesante como manifestaciones del inconsciente. Lo que pasa es que como actos fallidos, sí, efectivamente, es como que algo falla, ¿no? Algo falla y que no queríamos decir eso, sino dijimos una cosa por otra y que, chin, no, eso no era. O que, no, perdóname, hasta terminamos disculpándonos muchas veces, no vuelve a pasar, no se me vuelve a olvidar. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que quieren decir estos actos fallidos o manifestaciones del inconsciente? A mí me gusta cómo se escucha manifestaciones del inconsciente, porque son varias las formas en cómo tenemos la manera de comprobar que el inconsciente está actuando, de que el inconsciente es parte de nuestra vida y que desde que nacemos, bueno, en pocas palabras, ¿qué es el inconsciente? Ustedes dirán, bueno, es la parte que no está consciente. Pues sí, como en contraposición, pero eso no nos aclara mucho. Pero para que vayamos entendiendo un poquito más qué es esta cuestión del inconsciente, pensemos, ¿en dónde guardas todos tus recuerdos? Todos tus recuerdos que has vivido día con día desde que naciste. Y no solamente estos recuerdos de los cuales tú puedes estar consciente, como ahorita, si yo te digo que desayunaste, pues me puedes decir, ay, perfectamente me acuerdo que desayuné en la mañana. Si yo te pregunto qué ropa tenías puesta hace 8 días, ah, caray, pues el miércoles o el martes de la semana pasada, déjame pienso qué hacía, ya con un esfuerzo, ya tienes que estar como que tratando de acordarte. Pero si yo te digo, oye, ¿tú te acuerdas qué hiciste cuando tenías 2 años con 3 semanas y 2 días? ¿Me puedes decir? Yo creo que muy difícilmente, ¿verdad? Nos acordamos de algo así, pero eso no significa que no lo hayamos vivido, al contrario, lo vivimos y precisamente porque lo vivimos y muchas veces recibimos cargas afectivas muy importantes, impresiones muy significativas para nuestra vida, pues se van guardando en un archivo llamado memoria. Y esa memoria, pues es memoria inconsciente, la que no podemos recordar inmediatamente, como la memoria consciente, que es lo que hicimos hoy en la mañana, por ejemplo. Ujú. Entonces ya queda claro así. Entonces, quiere decir que toda esa memoria sigue actuando, sigue vigente y nos quiere enviar señales de que sigue ahí actuando, que sigue queriéndonos decir algo nuestra propia historia de recuerdos y sobre todo historia de recuerdos significativos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando surgen estos actos fallidos, pues no los entendemos, ¿no? Pero bueno, vámonos desmenuzándolo un poquito más, ¿verdad? Poco a poquito. En psicoanálisis, los actos fallidos son aquellos actos que ponen de manifiesto una expresión diferente, ¿sí? Una manera diferente de expresarse, incluso contraria a la intención consciente de lo que cada quien quiere, ¿no? Puede presentarse de varias maneras, en acción, en el discurso verbal
en un gesto, es decir, se puede presentar de varias maneras. Como decíamos, entre acciones, palabras, equívocos, lapsus que ocurren de manera involuntaria. No tenemos la intención consciente, la intención directa de que se nos olvide. Ay, me tengo que olvidar de esto porque sé que para la otra persona es importante. Obviamente no lo hacemos así, todo lo contrario, y por eso luego nos da pena o terminamos, como decíamos hace rato, disculpándonos. Entonces, estos aspectos van a ir revelando todo lo que tiene que ver con el inconsciente reprimido de una persona. Reprimido significa, pues, de que tiene que estar guardado en archivos, ¿no? Los recuerdos están guardados en archivos y por eso se le llama reprimido. Fueron desarrollados por Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, y él consideraba que estos actos tenían o siguen teniendo un significado más profundo y que pueden proporcionar acceso a los deseos propios, ¿sí? Y también a los conflictos internos o pensamientos inconscientes de cada quien. Entonces, los actos fallidos se pueden ir manifestando de diversas maneras y de diferentes formas. Algunos ejemplos comunes incluyen lo que decíamos, olvidos, equivocaciones, es otro tipo de equívoco, equivocaciones en el habla, querer decir una cosa por otra, lapsus de la memoria, errores en la escritura incluso, errores al hablar, y todos estos actos parecen triviales, accidentales. Ay, no, perdón, no quise decir eso. Pero, según el psicoanálisis, sí, tiene que ver con impulsos o conflictos inconscientes. Y es ahí donde se pone muy interesante, porque es donde podemos aprender a descifrarlos, a identificarlos y a conocernos a través de esas manifestaciones del inconsciente. Entonces, decíamos que Freud creía que estos actos fallidos se producían cuando había un conflicto entre los impulsos inconscientes que siempre van a estar activos como un volcán vivo en erupción, así como el Popocatépetl está bien vivo y nos está constantemente mandando señales de que está vivo, que el inconsciente nos manda señales también constantemente de que está ahí, vivo, que está actuando. Y las defensas, sobre todo las del yo, que normalmente el yo es como bastante conectado con la conciencia, pues es el que dice, ay, no voy a decir algo así. No voy a decir, por ejemplo, cuando alguien se equivocó, y esto fue algo real, que llega a un velorio y en lugar de dar el pésame, se puso tan nerviosa la persona que dijo muchos días de estos, ¿no? Qué pena, qué pena, pero sí es un gran equívoco y tiene que ver con estos actos fallidos, ajá, del inconsciente y que por lo general están reprimidos. Otro ejemplo podríamos decir, si alguien tiene pensamientos o deseos reprimidos relacionado con la ira de su jefe, a lo mejor puede cometer un acto fallido como llamar accidentalmente al jefe, pues por un nombre incorrecto, por el nombre que no es, ¿no? Entonces, se pueden colar de esa manera este tipo de mensajes que nos trae a el inconsciente. Finalmente son mensajes. Que hay que saber escuchar, hay que saber descifrar. Entonces, en el psicoanálisis, estos actos fallidos son reveladores, sí, van revelando los verdaderos pensamientos y deseos inconscientes que se han ido filtrando a través de las defensas de la mente. Es analizarlos poco a poco y dentro de un contexto, sobre todo de análisis, por supuesto, es una técnica propiamente desarrollada dentro del setting analítico o dentro de el consultorio en análisis, justo para ir desentrañando el contenido inconsciente y para ir comprendiendo mejor todos estos conflictos internos de una persona. ¿Qué quiere decir? Que si vamos explorando, porque nos volvemos como exploradores, ajá, de estos actos fallidos dentro de un consultorio, ya propiamente en consulta, ya el analista, que es un experto en descifrar todos estos aspectos,
puede ir obteniendo pistas sobre estos procesos mentales que han quedado ocultos con el tiempo, con la historia de cada quien, pues con tantas vivencias significativas y que de alguna manera van a ir aflorando para ayudar a comprender al paciente y trabajar todos estos conflictos emocionales, psíquicos, es decir, todo aquello que tiene que ver con algún tipo de sufrimiento. Esa es la idea, ¿no? Entonces, estos fenómenos que aparentemente son insignificantes y casuales, ay, como que pues, hasta de repente dan risa. Ay, no, bueno, pues ya, ya pasó y ya. Pues no, dentro de un contexto, decíamos, ya de consulta, en consultorio, pues, pueden tener este significado profundo y ofrecer valiosas pistas sobre los conflictos internos, deseos reprimidos y sobre todo procesos mentales de cómo se fueron generando a lo largo de la historia de cada quien, ¿verdad? Vamos a compartirles una serie de razones importantes por qué es necesario ir analizando los lapsus, los actos fallidos, todas estas manifestaciones dentro de un contexto psicoanalítico. Una de ellas puede ser todo lo que nos revela del inconsciente. Oye, pues es muy interesante porque tiene que ver con tu propia memoria, con todos tus recuerdos, con todo lo que está ahí, que tú creías que ya no actuaba, pues sí, sigue vigente, te sigue afectando. Pero como no entiendes bien de dónde viene, tú puedes decir, ay, las tardes lluviosas me ponen triste, ¿no? Pues no, en realidad no son las tardes lluviosas, es algo que te evoca internamente de tu historia que a la mejor tú asociaste con el tiempo con las tardes lluviosas. Ujú. Por eso es muy importante ir encontrando y descifrando estas manifestaciones que se van filtrando desde el inconsciente para ir teniendo este acceso directo a los deseos y conflictos que de otra manera permanecen reprimidos. Pero que permanezcan reprimidos no significa, como esta canción de José José, ya lo pasado, pasado, ya lo olvidé, ya no me interesa y entonces ya no me afecta. No, es muy importante que si yo me doy cuenta de que hay algo que me afecta hoy en día, que me duele, que me lastima, que tengo algún tipo de dificultad con mis hijos, con mi pareja, con mi jefe, con otras personas o conmigo misma, ¿no? Que me cuesta trabajo o conmigo mismo, que me cuestan trabajo una serie de aspectos y que no he podido superar. Eso es lo importante, atender. Ajá, a ir revelándonos para que poco a poco, como parte de un proceso, que no sea así como de manera directa, ahora sí ya, abrimos la caja de Pandora. Pues no, no se puede, porque pues los recuerdos se van guardando como también por archivos, como por capas, y poco a poco van a ir saliendo de diversas maneras. Entonces, por eso se vuelve uno como un explorador, un investigador del propio psiquismo, poco a poco, acompañado, pues, de un profesional. Por otro lado, también tenemos la expresión propiamente de estos conflictos internos mediante estos actos fallidos. Son indicativos muy claros, muchas veces, de conflictos específicamente entre deseos inconscientes y mecanismos de defensa. O sea, yo quiero algo, deseo algo muchísimo, pero eso que yo deseo, vamos a ponerlo algo con un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Me da tanto enojo que se me hayan cerrado manejando, que me dan ganas de decirle hasta de todo su árbol genealógico. No, pero yo soy muy correcta, yo soy muy educada y me guardo mi emoción, me guardo mi enojo para no decirle una buena grosería, por ejemplo, que a veces hasta amerita, ¿no? ¿Por qué? Porque implica una descarga, no por ser grosera, ¿no? Sino porque amerita. Hay veces que así se saca la descarga, ¿no? Un enojo, una expresión, una palabra, en fin, son varias formas. Entonces, estos impulsos reprimidos o emociones intensas pueden encontrar una vía de escape
y no se quedan reprimidos. Es peor que se quede reprimido, porque se van a expresar posteriormente en aspectos más dolorosos si los reprimimos. He ahí lo que dice Freud. Por eso es importante, sí, no dejar todo esto reprimido, como si no existiera. Ujú. Entonces, cuando surge algo así, tenemos la oportunidad de explorar estos conflictos subyacentes que quedan como en el subterráneo, ¿verdad? Y todos estos patrones de respuesta que nos hemos dado continuamente, pero además responden muy posiblemente a esta misma represión a la que nos vimos como que nosotros en nuestra vida también, ¿no? Por educación, porque si yo decía, si contestaba, me callaban, si yo quería llorar, me decía: "No, no, que el famoso los hombres no lloran", etcétera, ¿no? Es decir, todas estas represiones que vienen por educación, por moral, por muchas, muchas áreas. Ujú. Otro punto, que nos puede servir es el acceso a esta historia personal que ha estado guardada, que ha estado archivada, que nos permite irnos conociendo a través de eso significativo que ha quedado guardado y entonces se relacionan de alguna manera, ¿sí? Por eso en psicoanálisis, la técnica primordial es la asociación libre. En la medida que vamos asociando libremente, vamos encontrando como una especie de cadenitas de recuerdos que nos van a llevar a eventos significativos en la vida de cada quien. Entonces, analizar y comprender estos fenómenos, ustedes ya se pueden imaginar, pueden empezar a desenterrar recuerdos. A veces estos recuerdos sí, evidentemente, pueden ser dolorosos, pero mejor desenterrarlos, como cuando tenemos una espinita clavada, pues si la dejamos ahí, para que no me duela más, pues nos va a doler porque ahí está clavada. Entonces, si con mucho cuidado ya la quitamos, ya nos va a dejar de doler y de eso se trata. Entonces, esto puede ir brindando una comprensión mucho más clara, te puede dar mucha claridad de tu vida y puedes empezar a enfrentar situaciones de diferente manera, con mayor fortaleza. Fíjate cuántas ventajas hay. Bueno, otro punto importante sería que el análisis de todos estos actos fallidos no solo proporciona información valiosa sobre cada paciente, dentro de un contexto de consulta, sino que va a descifrar con esta ayuda experta o este acompañamiento del psicoanalista todas estas manifestaciones conforme van surgiendo. Para el paciente mismo se vuelven elementos valiosos para irse conociendo, para ir elaborando aspectos no resueltos que quedaron instalados en la memoria, como decíamos, como esta espinita de manera significativa, que siguen doliendo, que siguen afectando, pero que en la vida actual sigue repercutiendo, ¿eh? Entonces, bueno, algunos ejemplos podrían ser una persona que jamás sale de su casa, por ejemplo, sin volverse varias veces para comprobar que se ha cerrado bien la puerta. O sea, yo no me puedo ir, porque, híjoles, dejé la estufa prendida. No, tengo que regresarme a ver si, ay, no, si la apagué, qué bueno. No, pero qué tal que no, se hubiera vuelto algo peligroso. Entonces, qué bueno que me regresé. Estos son síntomas, son aspectos que nos emergen precisamente del inconsciente. O un chico que cada vez que va a presentar un examen y sobre todo oral, pues se queda afónico. No, pues qué forma, ¿no? Tan fácil de solucionarlo, pero bueno, pues se le complica finalmente. O el niño que va entrando al kinder por primera vez y cada vez que la mamá lo lleva a la puerta, pues el niño entra en una crisis de angustia, y empieza a llorar y simplemente no hay manera de que se quede en la escuela. Entonces, todas estas cuestiones que se volvieron repetitivas, pero que se volvieron como emocionalmente importantes, quedaron seguramente afectando de alguna manera y hoy por hoy brotan de con diversas señales, ¿verdad? Como pueden ser todas estas formas de expresión del inconsciente y que son las maneras que tenemos de constatar que ahí está nuestra historia guardada, pero actuando.
Ujú, eso es lo más importante de todo. Entonces, dentro de un tratamiento psicoanalítico, ¿qué crees? Es posible desentrañar todo el origen de estos síntomas y superarlos, sobre todo eso, irlos superando, porque si no se vuelven como piedritas en el zapato, como espinitas enterradas o como cosas más dolorosas, más sufrientes. Bueno, pues en resumen, ya para terminar. El análisis de estos actos fallidos o manifestaciones inconscientes, como lo son olvidos, los lapsus, los sueños, los síntomas, chistes también, ajá, los chistes también dicen mucho al respecto de lo inconsciente, los equívocos, todo, analizar esto es de gran importancia, porque es una gran oportunidad para revelar y comprender todos estos aspectos que están inconscientes, guardados en tu memoria y solamente se pueden descifrar desde las asociaciones del paciente, no en un manual de significados que pueda encontrarse en la esquina, ¿no? En el puesto de periódicos o en el Google, a ver qué significa esto que soñé Google. No, pues no, no, no va por ahí. A lo mejor es divertido, pero no te va a decir realmente a ti qué significa de acuerdo a tu propia historia, ¿no? Que eso es lo más importante, ir conociendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos fenómenos van a proporcionarte pistas valiosas sobre conflictos internos, deseos reprimidos, tu historia personal y va a contribuir significativamente al proceso de elaboración del sufrimiento. Bueno, ve nada más, tenemos una joya entonces en estas manifestaciones del inconsciente. Pues yo te invito a que vayas en búsqueda de conocer los enigmas de la noche, de descifrarlos, así los decía, le decía Freud a los sueños. Ajá. Él se decía el descifrador de los enigmas de la noche, ayudando a sus pacientes a entender qué significaban sus sueños y sobre todo todas estas manifestaciones del inconsciente, que son señales que hay que saber escuchar para dejar de sufrir. Pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Soy Marcela Miranda, psicoanalista, y con gusto te dejo todas mis redes sociales, WhatsApp, por si quieres estar en contacto. Hasta la próxima.